Y para retomar el hilo de Pacho, que terminó citando a Newton, pues Newton decía que todo lo que él había hecho era porque había construido sobre hombros de gigantes. Y yo creo que todos los que estamos sentados aquí, de alguna manera lo que se ha hecho en la vida es porque estamos sobre hombros de gigantes, uno de los cuales es Jorge Rodríguez Arbeláez. Por eso me siento tan complacido, tan agradecido por esta invitación, regresar a este sitio donde pasamos tantos días, sobre todo tantas noches, como se decía, humedeciendo la palabra, en este recinto maravilloso con que compartimos tantas noches con el doctor Jorge. Cuando estaba escuchando aquí a mis antecesores, me acordé de una historia, un cuento que hay en la academia, que dice, había un seminario sobre la fenomenología de Hegel, y entonces llegó el ponente alemán con una conferencia, un tollo, que decía, breve introducción a la fenomenología de Hegel. Llegó el francés y una ponencia que se llamaba Las raíces francesas de la fenomenología de Hegel. Llegó el norteamericano y trajo la fenomenología de Hegel para dummies. Y llegó el colombiano y dijo, es que había que traer algo por escrito. Eso me pasa a mí, pero no traje nada por escrito, pero traje unas ilustraciones. A ver, yo voy a enmarcar, y cuando hablé pues con el doctor Rodrigo que me llamó, yo vengo trabajando un poco pues el por qué el ser antioqueño, de dónde venimos, y yo he ido entendiendo que buena parte de lo que somos se debe a unas cuantas familias antioqueñas. Y esas pocas familias antioqueñas tienen su origen todas en el norte. Para uno entender la Antioquia de hoy, uno tiene que entender la Antioquia del norte antioqueño, sobre todo entre el año 1820 y 1850. ¿Por qué Antioquia es distinta? Porque en Antioquia, a partir de 1820, a partir de la independencia, los mineros antioqueños, y ese fue uno de los grandes errores de la colonia española, no dejaron traer la tecnología para explotar las minas de beta, salvo un pequeño experimento que se hizo en las minas de Santana, lo que hoy es Fallon, cuando trajeron pues al gran sabio del momento, a De Luya, pero los españoles no entendieron y siempre estábamos explotando minas de aluvión. Cuando se hace la independencia, y luego de todos estos temas de los empréstitos, etc., el segundo empréstito lo avala Colombia con las minas de Supía, Marmato y Río Sucio. Y para eso llegan los inversionistas ingleses, envían los técnicos ingleses y alemanes a que exploten minas de beta. Este es el nacimiento de la tecnología en Antioquia, eso es lo que nos diferencia. Mientras en otros departamentos seguíamos con una concepción económica colonial de que el valor estaba en la tierra y más que en la tierra, en la mano de obra, en Antioquia pasó algo que es muy interesante. En Antioquia, los españoles que llegaron a estas tierras, aquí desaparecieron muy rápidamente las comunidades indígenas, no solamente por el enfrentamiento, sino por las enfermedades. Una de las últimas sobrevivientes fue aquí donde estamos, en los Quiramas. Esto era una aldea y era un resguardo indígena en San Antonio, pero aquí desaparecieron muy rápido la mano de obra. Y por eso a los españoles, entonces no teníamos mano de obra, pero teníamos oro, que era por lo que venían los españoles. Y a diferencia de otras comunidades, de otras regiones del país,
como Boyacá, Cundinamarca, el Cauca, la misma costa, a donde había todavía lo que llaman los antropólogos estados incipientes, había mucha mano de obra, en cambio aquí no, y les tocó trabajar. El imaginario que venían los españoles era volverse hidalgos, hijos de algo, y uno de los privilegios de ser hidalgo era no trabajar ni pagar impuestos. El Quijote, que era de la hidalguía más pobre de todas, en las 1300 páginas del Quijote no trabaja una página, porque él era hidalgo, el que trabajaba era Sancho. Por eso Sancho no podía montar a caballo. Él podía montar en un asno, en una burra, pero el que era caballero era el hidalgo. Y en Antioquia les tocó trabajar para buscar ese oro. Y eso es la otra diferencia, el valor del trabajo. Lo que era un antivalor, aquí se volvió el gran valor, trabajar, trabajar y trabajar. Todavía nosotros, entre nuestro lenguaje popular, decimos, conseguímele un trabajito a Juan Luis que se quedó sin destino. Es que asociamos el trabajo al destino, es que eso es una cosa tremenda. Mi mamá todavía está de poquito las 11 y no ha hecho el destino, no ha hecho el trabajo. Entonces, trabajo, tecnología que traen estos extranjeros va a ir marcando las diferencias. Y empezamos la explotación de minas de oro de beta en el norte. Todo lo que va a pasar en Antioquia va a ser en el norte. Yo lo que estoy siguiendo es cómo esas familias del norte fueron el origen de la que llamamos la cultura antioqueña. Todo lo que pasó por la cultura del siglo XIX, nuestra formación, viene del norte. Pero pasemos las anteriores, antes. Vamos al principio, ahí. Todas las familias, todo lo importante que pasó en Antioquia en economía, estos son los que van a generar los excedentes económicos que luego van a permitir la industrialización, pero sobre todo se capacitó una mano de obra calificada en manualidad, en fabricar cosas, en tecnología. Las primeras máquinas que se fabrican en Antioquia son los molinos de pisones y que se fabrican en Colombia. Esa mano de obra calificada, esos artesanos calificados, en la primera generación van a ser, dijéramos, artesanos burdos, pero la segunda generación van a dar un salto, es como el paso del carpintero al ebanista. Y el tercer paso, los hijos de esos ebanistas van a ser los artistas. Y todo el arte antioqueño y toda la comunidad, todo lo que tenemos de Antioquia en cultura va a venir de allá del norte minero. Entonces uno coge de dónde es Francisco Antonio Cano, hijo del platero de Yarumal, de dónde es Marco Tobón Mejía, hijo del ebanista de Santa Rosa, de dónde sale Tomás Carrasquilla, de los mineros de Santo Domingo, de dónde salen los Vieco, de don Camilo Vieco, carpintero de Yolombó. Uno puede coger cada una de esas familias y me voy a dedicar entonces a la familia Rodríguez. Mire, no hay generación espontánea. Todo esto son procesos, largos procesos. Y la familia Rodríguez es una familia determinante. Y el doctor Jorge es, dijéramos, por eso puse esta conferencia, portador de una herencia cultural. El doctor Jorge no nace de una generación espontánea. El doctor Jorge hace parte de una tradición que empieza con este señor que se llamaba Cipriano Rodríguez. Cipriano Rodríguez no nació en el norte, pero fue uno de los más ricos mineros del norte. Él fue de los primeros que se asentó en Anorí. Anorí fue el epicentro de la economía antioqueña durante mucho tiempo. Y todo el proceso del norte antioqueño, porque allí estaban las grandes minas de beta. Y allá llegaron Tyrell Moore, Carlos Segismundo de Grave, Pedro Nicer, todos los extranjeros que luego fueron educando a estos antioqueños. Este señor, como buen minero,
Uno en los documentos del siglo XIX, sobre todo en la primera parte del siglo XIX, siempre encuentra a Cipriano Rodríguez. Fue dueño, por ejemplo, de las grandes minas de Tenche, fue dueño de las grandes minas o socio de las grandes minas de Anorí. Por eso sus hijos nacieron en Anorí. Y todo ese ciclo lo va a cerrar Pedronel Gómez en 1899. Con Pedronel Gómez se cierra el ciclo minero del norte antioqueño, que nació en Anorí en 1899. Lo que hace Pedronel no es más, en los frescos y en los grandes murales que hace, es recordar lo que a él le tocó en la niñez y lo que escuchó a sus antecesores, a su padre, a sus abuelos, de la gran gesta minera del norte. Entonces, Cipriano Rodríguez, la cabeza de esta familia, hombre riquísimo, en los años 50 decide enviar a uno de sus hijos a estudiar medicina en París. Y envía a su hijo Ricardo Rodríguez Roldán a estudiar medicina en París. Antioquia tiene dos momentos muy importantes en el siglo XIX. Uno es cuando llegan los extranjeros, todos estos que les estoy diciendo, y por eso tenemos esos apellidos extranjeros en Antioquia, el de Grave, el White, el Gravestein, el Koch, el Wolf, etc. Todos ellos vinieron a las minas. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, los que van a traer el proyecto civilizatorio, estos trajeron la tecnología, pero los hijos de estos, cuando regresan de Europa, traen el proyecto civilizatorio. En lo que en literatura se llama el proyecto de la civilización, el proyecto civilizatorio, que empieza a transformar, por ejemplo, las ciudades, las aldeas. La plaza española se convierte en parque. En las fotografías se ve el tránsito de la moda. En Brasil tienen una expresión muy precisa, que son los exquisitos. Por eso en el portugués de Brasil, exquisito quiere decir todo lo contrario a nosotros. Para nosotros exquisito es algo maravilloso, algo bueno. Allá los exquisitos son los chocantes, son los hijos, los dandis que llegaron, que introdujeron el proyecto civilizatorio en toda América, y en Medellín fue claro. Este señor, como buen minero, se jugó la fortuna a fines de los años 50 y quedó en la ruina. Entonces su hijo, que estaba estudiando en París, no le pudieron seguir mandando dinero y le tocó trabajar manualmente como ayudante de fotógrafo, posiblemente nadar. Estamos por el gran fotógrafo francés de mitad del siglo, y le tocó trabajar como ayudante de picapedrero en una marmolería de Père Lachaise. Y luego, con ese dinero, logra tener con qué terminar sus estudios de medicina. Este señor, también liberales acérrimos, y pongamos la siguiente, ¿quién está manejando eso? Yo no sé. Entonces, esta fecha es muy importante. El doctor Cipriano tuvo 4 hijos, entonces fueron Ricardo, Melitón, Rodríguez, Jesús María y una hija. Como buenos radicales y del norte, en la guerra del 60, ubiquémonos, en 1861 Mosquera se levanta contra el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. El único estado, o todavía no era estado soberano, pero el único estado que sigue siendo fiel a Mariano Ospina es Antioquia. Mosquera se rebela desde el sur y viene a invadir Antioquia desde el sur, y por el norte vienen las tropas liberales de Juan José Nieto. Juan José Nieto entra con las tropas liberales por el Cauca y empieza a subir la cordillera central, apoyado por estos liberales.
ahí es a donde participé en la guerra Epifanio Mejía. El himno antioqueño no es más que el himno que escribe un conservador del miedo de perder la libertad contra los liberales de la costa que venían a invadir Antioquia, o libertad que perfumas. Entonces, Nieto es derrotado con estos liberales en Carolina, en Carolina del Príncipe. Y allí las tropas de Berrío los apresan y se los traen a Medellín. Pero en este día, 16 de octubre de 1862, llega la noticia de que Mosquera ha triunfado en el sur y que viene por Manizales. Entonces los liberales felices salen a la plaza, hoy Parque Berrío, emocionados a sacar a los presos que estaban allí detenidos, entre ellos el hijo de Cipriano, José María. Y Cipriano ve que todavía uno de los soldados del ejército levanta el fusil y él trata de detenerlo y cae y no se sabe si se disparó accidentalmente o le dispararon. En todo caso, cayó muerto sobre esta piedra en la plaza del Parque de Berrío hoy. Y por eso sus hijos, en el mausoleo de los Rodríguez, la lápida de Cipriano Rodríguez es la piedra sobre la cual él cayó muerto. Entonces, sigamos, este es el mausoleo de los Rodríguez, sigamos. Este es el humilde mausoleo de los Rodríguez en el cementerio de San Pedro. Fíjense en que no tiene símbolos religiosos. ¿Por qué? Parece que el doctor Ricardo, cuando llega, entre las muchas cosas que trae novedosas de París, trae el espiritismo. En la época que vive el doctor Ricardo en París, es el gran auge de Allan Kardec, que es como el padre del espiritismo, y es el auge del espiritismo. Entonces, estos Rodríguez van a ser espiritistas, y va a ser el epicentro del espiritismo en Medellín, y por eso son rechazados. Ahí hay una corriente. Antioquia siempre va a estar en dos corrientes. En una corriente manejada exclusivamente por la Iglesia, pero hay otra variante paralela y buena parte de la cultura en Antioquia pasa por esa otra corriente, que porque el espiritismo no es que sean ateos, es que ellos llevan la religión de otra manera, como los cristianos creen en los espíritus. Y creen que los espíritus siguen viviendo y por eso pueden hablar con ellos. El otro tema con el doctor Ricardo que es muy importante es que ese primer grupo de antioqueños que llegan a Medellín, lo que les digo, traen el proyecto civilizatorio, que son Ricardo Rodríguez Roldán, Vicente Restrepo, que después va a ser ministro de Núñez y es el autor pues, del libro clásico en Antioquia de las minas de oro y plata de Colombia, Juan Lalinde, que luego se va a emparentar con los Rodríguez Lalinde, que es el primer arquitecto que llega a Antioquia, graduado en Londres, pero también botánico, con relaciones con el Jardín Botánico de Kew en Londres. Y por eso los Rodríguez van a ser también botánicos. Y por eso las primeras fotos de orquídeas en Antioquia son tomadas allí en el estudio de los Rodríguez para mandar al Jardín Botánico de Kew en Londres. Y la importancia de esos primeros, dijéramos, civilizados que llegan, es que empiezan a crear las primeras asociaciones. Crean una asociación para el impulso de la cultura y el ornato, cuya obra más importante va a ser
la postulación de una escuela de artes y oficios, que la va a, dijéramos, a materializar cuando cae muerto entonces, Cipriano. Entonces llega el gobierno liberal fugaz de Pascual Bravo, que va a durar un año y piquito, de aquí de Río Negro, y por eso Mosquera viene a Antioquia, que era como el fortín, y por eso hace la constitución aquí en Río Negro. Y ellos son los que van a hacer como la gran reforma del Estado, lo que implicaba, entre otras cosas, la fundación de una escuela de artes y oficios. La escuela de artes y oficios, otro de los esquemas fundamentales del desarrollo de Antioquia o de la diferenciación de Antioquia, ya vimos el trabajo como valor, trabajar, trabajar y trabajar, la tecnología y luego la educación. Primero de una mano de obra calificada en la Escuela de Artes y Oficios y luego el desarrollo del ingenio, la ingeniería, la Escuela de Minas de Antioquia, que va a ser determinante. Entonces, todos esos elementos van configurando, dijéramos, un etos diferente al resto del país. Entonces, luego de que llega el doctor Ricardo, él encuentra a su hermano Melitón sin destino. Y entonces le enseña, sigamos, ahora vemos esta foto, sigamos otra. Entonces el doctor Ricardo le enseña los oficios que había aprendido sigamos la otra. Le enseña a Melitón, su hermano, a ser marmolero. Y la marmolería de Melitón Rodríguez se va a convertir en el epicentro cultural de Antioquia en el siglo XIX. Como no había escuelas de artes y oficios, como no había universidad, ese taller, esa foto es hermosa, mire, está vestido como los artesanos. Los artesanos se vestían de una manera diferente, sin cuello, las camisas de los artesanos eran sin cuello, los más pudientes, los primeros 3 botones eran de oro, obviamente Melitón no los tenía de oro, y está con sus instrumentos fabricando lápidas de mármol. Se acaba de crear el cementerio de San Pedro y hay una demanda importante. Y alrededor del taller de marmolería de don Melitón empieza a configurarse una élite cultural también muy liberal, que lee libros que prohíbe la Iglesia, que están, dijéramos, en la avanzada del conocimiento, y sobre todo a la casa de Melitón en 1882 llega un joven de Yarumal sin destino que quería ir a estudiar pintura a Bogotá con Urdaneta, pero estalla una de las guerras y él no puede viajar y se queda a vivir con ellos, que es Francisco Antonio Cano. Cano vive 5 años en la casa de Melitón y allí encuentra un alma gemela que es Horacio Marino Rodríguez. Horacio Marino Rodríguez, hermano de Melitón, son unos artesanos inquietos. Mire, en ese taller se hacía de todo, se reparaban paraguas, se marcaba cristalería, se arreglaban máquinas de coser. Eran los artesanos de una habilidad manual. Es que eso no es gratuito, eso no nace por generación espontánea, eso es todo un proceso de esos talleres artesanales que hay que entender. Y este taller artesanal fue el más importante de todos. De ahí nació la pintura con Cano y Rodríguez, de ahí nació el grabado, de ahí nació la fotografía, de ahí nacieron las revistas ilustradas como el Repertorio Ilustrado y el Montañés, y ahí nació la arquitectura. La firma de H.M. Rodríguez va a ser la constructora de Medio Medellín, desde el Palacio Municipal, hoy Museo de Antioquia, hasta las más importantes casas. Volvamos, devuélvete un minuto.
Devuélvete un minuto. Entonces, miren este cuadro. Este es el doctor Jorge Rodríguez Lalinde. Estos ya son los hijos, no de Melitón, sino de Jorge Rodríguez, de Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez, que era conocidísimo en el siglo XIX, porque en un encuentro con Gregorio Gutiérrez González, le dice: hola Gregorio Gutiérrez González, godo gacho. Y el otro le responde: hola Ricardo Rodríguez Roldán, rojo recto. Las 5 Gs y las 5 Rs. El doctor Ricardo fue importantísimo, luego volvió a París en los años 70 y pico y trajo la tecnología o la técnica de la hidroterapia. Tenía una clínica de baños de hidroterapia luego vivió en el Valle del Cauca, entre otras cosas porque decía: es que en Medellín no hay sino pobres y parientes y ninguno de los dos paga. Entonces se tuvo que ir para el Valle y luego a Ocaña, y luego ya regresa, y uno de sus hijos es el doctor Jorge. Pero mire, es que esto era todo un fogoncito. Esto es el libro que estoy escribiendo, pues, se llama Retrato de Familia. Es que todos eran lo mismo con los mismos. Entonces este ya es el cuadro de Cano, de Francisco Antonio Cano, el doctor Jorge Rodríguez. ¿Por qué lo traigo? Primero por la importancia del doctor, pero lo otro porque ya hay un pintor. Hasta ese momento la pintura era una pintura ingenua, de artesanos ingenuos. A nadie se le ocurriría hacer un retrato de alguien de espaldas, hasta este momento. Es decir, aquí ya hay un hombre, y por eso es tan importante la fotografía de Rodríguez, porque es que la fotografía de Rodríguez, ellos antes de ser fotógrafos eran pintores. La composición de los cuadros, la iluminación de las fotografías de Rodríguez, etcétera, pues entonces ya implican un estudio de la luz, un estudio del color, etcétera. Y por eso es tan importante. Y miren el doctor Jorge Rodríguez, esto es 1894, cuando todavía en mucha parte de Colombia pues lo estábamos haciendo cuadros todavía primitivos. Aquí ya hay un estudio, hay un trabajo pictórico que implica el desarrollo de toda esta gente. Y el doctor Jorge ahí debe ser, y por eso le ponen los libros, ahí debe estar estudiando en la Escuela de Minas. Él fue uno de los más grandes ingenieros, fue decano de la Facultad de Minas como 30 años, y tiene 2 obras fundamentales en Antioquia. Una en 1910 y en 1913, cuando estábamos conmemorando las independencias, la independencia de Colombia y la independencia de Antioquia, entonces la Sociedad de Mejoras Públicas promueve una serie de obras y en la línea de Pacho, del futuro de Antioquia y el futuro de Medellín. Entonces, por ejemplo, para conmemorar una de las obras que hacen en la independencia, uno de los símbolos traídos de la Revolución Francesa era que el día que se juraba la Constitución se sembraba un árbol que se llamaba el árbol de la libertad, y ese árbol se engalanaba con gallardetes y arriba se le ponía el gorro frigio, el gorro de la libertad, el gorro que le ponían a los esclavos romanos cuando ya eran libertos, y por eso es el símbolo de la libertad en la Revolución Francesa. Y entonces, cuando se está discutiendo en Medellín cómo vamos a conmemorar, a Medellín empezaba a faltarle ya zonas verdes. Medellín había empezado a desarrollarse hacia el norte, y esta gente dice: hagamos un gran espacio verde, y como es de la independencia, pues entonces hagamos pero como vamos a gustar 100 años, no sembremos un árbol sino un bosque, y hacen el bosque de la independencia. Y ese bosque hace parte fundamental
Y lo otro que promueven es la elaboración de un mapa del Medellín futuro, un plano del Medellín futuro. Y es el primer plano de prospectiva de lo que va a ser Medellín en el futuro, que planteaba no un espacio, sino 4 grandes espacios verdes, como el del Bosque. Otro era toda la cuenca de la Quebrada Santa Elena, de Miraflores para arriba. Otro era todo el Morro del Salvador, y otro era todo un gran bulevar hacia el camino a la salida al Envigado. Y el concurso se lo gana el doctor Jorge Rodríguez Lalinde, que es el plano de Medellín futuro, que es el primer plano como de prospectiva de lo que va a ser la ciudad. Y lo otro que va a ser fundamental para él y para los investigadores, para todos los que hacemos investigación, es que publique el primer anuario estadístico de Antioquia. Es decir, que es la sistematización de la información que produce el departamento. Entonces este señor es importantísimo. Y el otro, sigamos, entonces estos son los viejos, esta es la familia de Melitón, ahí están el Melitón, el fotógrafo, y Horacio Marino y las hermanas. Esto es en la finca de allí de la Laguna de Guarni. Y esta es los herederos del doctor Ricardo. Entonces ahí están los hijos, ahí está Jorge y ahí está Jaime, el papá del doctor Jorge. Ahí debe estar el doctor Chiquito, ahí debe estar. Entonces ese es el otro linaje importantísimo, que es el de la familia del doctor Jaime Rodríguez Lalinde, que ellos ya se fueron para Bogotá. Fue un empresario importantísimo. Esta es la familia, aquí está el doctor Jorge, jovencito, el de allá. Este. Sí, el de allá, sí. Entonces, es este linaje de los Rodríguez. Entonces, fíjense que es que para llegar aquí, Irama, esta historia se remonta mucho más allá. Esta historia se remonta de toda una familia y de una generación. Pongamos la otra para ir terminando. Y esta es la generación que nos precedió. Esta es el acta de constitución de la Fundación Colombiana para la Cultura Superior. Esto es 1967. Aquí están entonces firmando el doctor Joaquín Vallejo Arbeláez. No tenemos tiempo para extendernos en lo Arbeláez, pero es también el doctor Joaquín Vallejo Arbeláez, el padre Enrique Pérez Arbeláez, que es uno de los científicos más... Bueno, pero esa es otra historia. El gobernador de Antioquia en ese momento, Ignacio Arizmendi Posada, el doctor Jorge Rodríguez, Octavio, y el doctor y don Luis Ospina Vázquez. Y luego está el doctor Samuel Ciro, todavía está el doctor Emilio Robledo, etc. Pero esto, lo que les decía, somos herederos también de gigantes. Es que imaginen ustedes, 1967, yo creo que muy inspirado por ambos, por Jorge Rodríguez y por Luis Ospina Vázquez. Ambos habían estudiado fuera, habían estudiado en Londres, y ellos creían que el desarrollo de Antioquia, a ver, pongámonos un poco en contexto. Estamos en las grandes movilizaciones estudiantiles, y ellos están un poco defraudados por lo que está pasando en la universidad, y ellos deciden crear, dijéramos, un instituto por fuera. Yo todavía me indago por qué el nombre de Cultura Superior. Si fue que hubo un problema legal con el de Educación Superior. Tampoco lo quisieron poner Alta Cultura porque excluiría la cultura popular, etc. Yo tengo que averiguar más ahí, pero esto es un momento fundamental. Es que imaginen ustedes
esta generación del doctor Jorge, pensando en cómo el desarrollo de esta región parte de la necesidad de la cualificación de los antioqueños. Yo no sé, y eso habría que profundizar, por qué Luis Ospina y el doctor Jorge en un momento se separan y crean dos institutos que van a ser fundamentales en Antioquia. La Fundación Antioqueña de Estudios Sociales. Además son dos grandes filántropos. Es que ese es un tema que hay que, fuera de Pablo Tobón Uribe, que donó, dijéramos, su fortuna, yo creo que no ha habido unos filántropos en Antioquia como Jorge Rodríguez Arbeláez y como Luis Ospina Vázquez. Dos grandes investigadores que decidieron desprenderse de su fortuna personal para aportarle al desarrollo cultural de una región. Y eso no hay en ninguna otra parte de Colombia. Entonces, este es un momento importantísimo. Y luego, yo no sé por qué prospera, al año siguiente se crea entonces el Instituto de Integración Cultural, en 1968, que es también un momento muy interesante. Está Colombia viviendo un momento trascendental, son las reformas administrativas de Gerard Restrepo, su gran amigo del doctor Jorge Rodríguez. Por eso instituto, porque es que es ese momento de la transformación administrativa del Estado, que se crean los ministerios y los institutos, y coincide con ese año 68, y se crea el Instituto de Integración Cultural, y luego la historia que ustedes conocen. Para ir terminando, he hecho, dijéramos, el árbol genealógico familiar. Algunos de los que me han antecedido han hecho el árbol intelectual, el árbol genealógico intelectual. Gabriel Jaime ha citado, bueno, yo no te pude oír la tuya, pero todo, dijéramos, todo el bagaje intelectual del cual se nutrió el doctor Jorge en materia religiosa, en materia científica, en materia económica. Yo me pregunto, ¿de dónde salió la idea de integración cultural? Que no es un concepto muy usado, dijéramos, Y me puse a revisar los textos, los escritos del doctor Jorge, y me parece que hay un texto medular aquí en el instituto. El 12 de octubre de 1992, conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, el doctor Jorge pronuncia una de las conferencias, dijéramos, centrales de su pensamiento. Y yo creo que ahí uno puede extraer el concepto de integración cultural. Se llama El sueño de América. Y porque yo siempre digo, el de dónde se nutrió en esa concepción cultural. Yo vengo siguiendo también un tema, y es, en buena parte de la configuración de América, de esta América del siglo XX, hay dos autores que son fundamentales. Les recomiendo un libro que acaba de salir, yo creo que es de los libros que van a ser referentes en la historia, que se llama El delirio americano. El delirio americano es de un investigador colombiano que se llama Carlos Granés, que trabaja en una universidad en California hace muchos años, y acaba de publicar lo que para Vargas Llosa es el libro más importante que se ha publicado en la historia o en los últimos años en América. Y partiendo de Granés, en la configuración de América hay ciertos autores, uno de ellos es Martí va a ser fundamental,
Pero en la historia de América hay un escritor que fue fundamental, que fue José Enrique Rodó, el Ariel de Rodó. El Ariel de Rodó, lo que Granés va a llamar el arielismo, fue lo que inspiró a América Latina durante mucho tiempo. El movimiento de Córdoba, por ejemplo, de 1918-19, que va a generar todo el concepto de la nueva Universidad Americana, está inspirada, uno lee el manifiesto de Córdoba y dice, esto lo escribió Rodó, es el manifiesto de la juventud colombiana, de la juventud americana. Y no está muy estudiado cómo llegó Rodó aquí, y yo estoy en eso ahora. Incluso, para mi sorpresa, por ejemplo, porque siempre creímos que los Panídas, los 13 Panídas, tenían una gran influencia de los modernistas franceses, etc., y resulta que no. Se nutrían más de los autores, nuevos autores españoles de la generación del 27 y de Rodó. Para mi sorpresa, el primer artículo que se publica en febrero de 1915, el número 1 de la revista Panida, es un artículo de Rodó. Y luego artículos de José Ingenieros. Rodó e Ingenieros van a ser los que van a ir configurando todo este perfil de América Latina. El arielismo va a tener distintas variables y en todos los países va a tener, dijéramos, pero por ejemplo, a partir del arielismo nace el APRA en el Perú, de donde se nutre Víctor Manuel Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Mariátegui, todos estos que configuran lo que después va a ser el indigenismo peruano, nace directamente de Rodó. En Venezuela, Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, Rafael Leoni, Uslar Pietri, se nutren de Rodó. Y Rodó va a generar otro foco en México, que es Vasconcelos. José de Vasconcelos, a Colombia nos llega todo ese movimiento americanista, una parte por México. Vasconcelos va a ser fundamental con la creación de la Secretaría de Educación Pública, el origen del muralismo mexicano, la creación de la Universidad Autónoma de México. Por mi espíritu hablará la raza, como termina siempre diciendo el rector de la UNAM. Y entonces se unen se unen Rodó y Vasconcelos. Vasconcelos conoció a Rodó por otro gran americanista que se llama Pedro Enríquez Ureña. Todo esto para decirles que para mi gran sorpresa encuentro que el doctor Jorge se nutrió tanto de Rodó como de Vasconcelos. Y miren cómo termina esa hermosa conferencia dictada aquí el 12 de octubre de 1992. Sabemos que como naciones-estados, él hace toda una reflexión sobre América. Recordemos que parte de Rodó es todo ese momento de América en donde queremos desprendernos de Estados Unidos, pero no solo por el imperialismo, dijéramos, económico, sino porque buscamos una concepción diferente del hombre americano, más desde el espíritu, más desde la obra del humanismo que desde la economía. Y entonces lo que hace esta conferencia es, de alguna manera, retomar ese pensamiento de Rodó y buscar la integración de los pueblos americanos a través de una nueva concepción, y que Vasconcelos va a llevar, dijéramos, a un punto culminante cuando habla de la raza cósmica. Vasconcelos va a llevar el pensamiento Rodó a otra dimensión que dice que es que el futuro de la humanidad pasa por esta raza mestiza que se está generando en América, que es lo que él llama la raza cósmica. Y de ahí yo no sabía, es donde se nutre el doctor Jorge en estos conceptos
Entonces miren cómo termina. Sabemos que como naciones-estados, y ahí hay un tema fundamental, porque ahí se cruza también con lo del doctor Tulio. Somos unidos pero federados. Somos unidos en lo que luego va a ser la Constitución del 91, la diversidad. Entonces la integración cultural es eso, es integrarnos la raza cósmica en nuestras diferencias, pero por eso se necesitan unas instituciones que hagan ese vínculo de la integración cultural. Sabemos que como naciones-estados, conjugadas para formar una nacionalidad común, con una sola, propia y compartida soberanía, un solo Estado con múltiples expresiones regionales y locales, no solo nos salvamos del eminente peligro en que nos encontramos ante la creciente continentalización del planeta, por permanecer separados y casi aislados entre nosotros, de retrotraernos a la situación de colonia, por la que luchamos y nos emancipamos hace casi 2 siglos, sino que con ellos cumpliremos el sueño de América, el de un nuevo mundo en cuyo territorio habite la raza cósmica que anunció y predijo Vasconcelos, esparcida hacia el sur, hacia el centro, hacia el norte, hacia el Caribe y habitado por 1, por 100, por 1000, por millones de Arieles de Rodó. Muchas gracias.